el libro comienza no hablando directamente de la melancolía, sino hablando de la expresión de la melancolía en otros intermediarios, como son los perros. Y comienza hablando de este perro que aparece en una escena de un martirio, da igual quien sea en este caso, San Cucufate, en español, porque el perro ha sido un elemento, es decir, simbólico, utilizado frecuentemente en la expresión de la melancolía. Y entonces me baso en esta obra un poco marginal para hacer una introducción al tema de la melancolía a través del análisis de un conjunto de perros que están en actitud, en una pose que llamamos melancólica, fundamentalmente porque Durero, del que hablo algo de la melancolía de Durero, pero al que también eludo por ser un tema muy conocido, digamos que Durero el que al dibujar su perro en Melancolía 1, de esta manera redondeada, ovillada, circular, pues va a fijar el canon de lo que va a ser los perros melancólicos en la historia del arte, con algunas excepciones en las que no voy a entrar y entre las que habría que incluir, por ejemplo, como una expresión absolutamente evidente y, si quieren, brutal o turbadora de la melancolía, la que hace Goya, Francisco de Goya, con el perro enterrado del Museo del Prado. Sobre perros, sí, que tampoco es un tema central en mi discurso, pero hay algunas referencias desde el origen, si quieren, arqueológico del perro vinculado a la melancolía. Pueden ver este vaso, esta figura en un vaso clásico, a la presencia del perro, por darle otra referencia, en la portada, en el frontispicio de la Anatomía de la Melancolía de Francis Bacon, perdón, a la que yo tampoco dedico demasiado espacio en mi libro, por ser un asunto suficientemente conocido y desarrollado por otros. Pero por indicar que está presente o suele estar presente, y ahora veremos más casos, en toda la historia del arte. Y este libro concluye con una referencia a el Bosco, a Hieronymus Bosch, en el cuadro que también está en el Museo del Prado de El Jardín de las Delicias, concretamente en la tabla de la derecha respecto al espectador, la tabla del infierno, donde hay algunas referencias iconográficas y simbólicas que a mí me son muy útiles a la hora de vincular la melancolía con el silbido en la oreja, en el oído izquierdo. El Bosco es uno de los autores que son referenciados en los dos libros con cierta frecuencia, porque fue un autor, aquí ven a su San Juan Bautista, exactamente en esta postura, en esta posición, en este gesto que vinculamos con la melancolía y que a menudo podemos confundir con otras situaciones en las que el cuerpo se pone en esta posición y que tienen que ver con el sueño, con el cansancio, con el descanso, con el reposo, etcétera, etcétera. Los dos libros están llenos de dudas, si hay pocas afirmaciones rotundas, porque verdaderamente es muy difícil estar seguro si el autor, cuando pintó un cuadro, cuando con mesura en la imagen de al lado pinta a San Juan Evangelista en Patmos, pues realmente está aludiendo a que el representado en la obra era una persona melancólica o simplemente era una persona que, pudiendo tener otro carácter, otro humor, en ese momento adopta esa postura.
El libro tiene un poco, los dos libros tienen un poco la idea de ser un álbum de imágenes, un catálogo de imágenes, donde se registran, la mayoría son imágenes que imagino que conocen ustedes o que conoce especialmente Teresa, porque por lo que sé se ha dedicado a estudiar en el arte las relaciones con la melancolía, y algunas imagino que serán un poco más sorprendentes o un poco más desconocidas para ustedes. La de la portada de este libro era el cuadro de Elvira reclinada en una mesa de Modigliani. Amedeo Modigliani, o digamos que es uno de los artistas contemporáneos, o uno de los artistas de la modernidad, más que contemporáneo, que especialmente se ha interesado por este gesto y por esta naturaleza melancólica, y especialmente femenina en su obra, aunque si revisáramos el catálogo completo de sus obras, veríamos que con frecuencia se repite este gesto también en otras figuras masculinas, y fundamentalmente figuras masculinas jóvenes, más que maduras. El segundo de los libros, Arquitectura de la Melancolía, bueno, realmente el título de los libros, voy a volver al principio, es El oído melancólico, y el subtítulo es Expresión e imágenes de la acufenolipemanía, que es una palabra que yo me invento vinculando, asociando el tema de los acúfenos con el tema de la lipemanía, que es uno de los nombres más o menos sinónimos que en castellano se utilizan para melancolía. Y el de la Arquitectura de la Melancolía lleva por subtítulo Sobre la melarquía proyectiva y el genio creativo, siguiendo la melarquía proyectiva y esta melancolía constructiva y positiva de la que les hablaba antes. Este segundo libro comienza con otro cuadro, con una parte, un fragmento de otro cuadro, en este caso de El Greco, el entierro del conde de Orgaz, donde hay una figura en el centro, una figura angelical, una figura vaporosa con alas, que transporta entre sus brazos teóricamente el alma de alguien que ha fallecido. Y entonces yo especulo con la posibilidad de que el alma, el espíritu, el hálito y la melancolía tienen algunas cosas que ver, que mantienen algunas relaciones muy directas. Y este libro acaba igual recuperando lo que se cita al principio, recuperando la idea del conde de Orgaz y el alma, pero añadiendo a Federico García Lorca con una de sus obras de teatro, con Bodas de Sangre, donde también hay alguna referencia a este asunto. Y donde incluyo, María Fernanda sabe que es un poco un vicio mío, incluyo dentro del libro algunas referencias bibliográficas muy directas, como por ejemplo incluyo fotografías de uno de mis hijos que lo obligo, le pido que pose en actitud melancólica simplemente por el placer de incluirlo en el libro y de poder dedicárselo de esta manera indirecta. Es decir, que en el libro tiene poco que ver con mi autobiografía, pero hay algunas puntadas, algunos detalles pequeños que sí tienen relación. Uno de los asuntos clave de los libros en los que sí me implico y desarrollo con mayor intensidad, digamos algo más novedoso, tiene que ver con este grabado, con esta estampa de José Rivera, un artista español que hizo casi toda su carrera en Nápoles, un magnífico pintor y un magnífico grabador, con esta extraña aguafuerte que tradicionalmente se ha titulado El Poeta.
Yo discuto la conveniencia de titular, de denominar a esta estampa el poeta, porque realmente yo aquí lo que veo es a un arquitecto, efectivamente, en esta pose melancólica. Y digo a un arquitecto porque no hay ningún dato para decir que es un poeta. Si la corona de laurel se ha colocado a muchos otros artistas que no eran solo escritores, y sobre todo por la presencia, que es otra de las claves del libro, del lugar en el que se apoya. Si en este bloque de piedra, en este prisma de piedra, en este cubo de piedra que está roto, en el que muchos otros que se ocupen de la melancolía, de otras figuras de la melancolía, van a hacer apoyarse a sus personajes. Y entonces desde el principio aparecerá el problema de la geometría como un asunto clave relacionado con la melancolía y por tanto un asunto clave que relaciona la melancolía con la arquitectura. Entonces hay un estudio más o menos profundo, o más o menos intenso de esta estampa, que ha sido una estampa muy reproducida en muchos lugares y utilizada de una manera muy variopinta para portada del libro, reproducida así o al revés, de una manera equívoca. Y hay un estudio sobre algunas otras expresiones en la obra de José de Rivera relacionada con la melancolía y relacionada concretamente en este caso, que ven en el dibujo de la derecha, con el problema del oído y también con la presencia, no le extrañe, del murciélago, que está vinculado, como sabemos, con la melancolía dibujada por Alberto Durero. Bueno, páginas en el libro, recreaciones plásticas como esta que yo me permito de duplicar al personaje para expresar alguna idea. De Durero hay en el libro una lectura en clave acústica de su grabado, si no entro en asuntos ya en fin, muy analizados por otros desde todas las claves posibles, más o menos esotéricas o más o menos científicas. En el libro lo que se plantea es una descripción de los ruidos, de los sonidos que podrían estar presentes en esta escena. Porque va a ser un capítulo que luego se va a desarrollar con mayor intensidad. Y hay un análisis también de los componentes geométricos que aquí aparecen, por supuesto del prisma y de la esfera, y también se repiten dudas que tienen otros autores sobre la naturaleza de esta figura, y la naturaleza humana o espiritual, o femenina o masculina, de este personaje que marcará el canon a partir de lo que va a ser la figura simbólica del melancólico y de la melancólica. Vinculado con esta idea hay también una pequeña investigación sobre la obra de Durero relacionada con la melancolía, no de él como melancólico, que ya Panofsky lo trató con suficiente intensidad, sino a través de otras imágenes, desde el primer dibujo que hay de Durero, donde él se pone la mano en la cabeza, si bien en el lado derecho, o sobre el dibujo en el que se presenta como un Cristo doliente, señalando el lugar en el que se duele, es decir, en el que le duele, que está enferma, es decir, exactamente la bilis, que generará luego la denominación de melancolía, y en otras imágenes de Durero relacionadas con el problema del acúfeno del oído y de las relaciones entre los sonidos molestos, agobiantes, atosigantes y la melancolía, o de nuevo a través de la pervivencia de la esfera como forma simbólica relacionada con ella.
Hay en el libro algún capítulo dedicado a esta figura sorprendente, a esta invención de Durero sobre un poliedro que todavía la ciencia no sabe con absoluta precisión cómo podría ser, sin dibujos previos en los que se plantean y manifestaciones artísticas contemporáneas que reflexionan sobre él, desde obras del griego Yannis Kouneli en escenografías teatrales a interpretaciones muy libres como esta de Giacometti, de una cabeza, una figura, un prisma de 13 caras que se vincula con esta de Durero. Bueno, y capítulos dedicados a la esfera, a la estereotomía, que es el arte que se dedica a tallar esfera en piedra, o a la estereofonía, que como sabemos tiene que ver con el sonido y por tanto con el sonido envolvente. Entonces se establecen vínculos, relaciones entre ambos mundos. Y evidentemente se relaciona con el Saturno, que es por un lado el dios de la geometría y por otro lado es la figura melancólica por excelencia y la figura saturnina que vincula a la mitología con estos asuntos que estamos haciendo. Hay una extensa iconografía de esta figura más o menos celestial, sentada o no sobre la esfera terrestre y apoyándose la cabeza, la oreja, en la mano izquierda. Aquí tienen dos de ellas suficientemente conocidas y no entraré en el detalle. O, en fin, Melancolía en Venecia, de Giovanni Bellini. No se sabe muy bien si esta hermosísima y pequeña tabla tiene que ver con la melancolía o con otra figura alegórica, pero bueno, algunos la han vinculado, el tema de los filósofos también en actitud melancólica, sujetando la esfera terrestre, es decir, relacionadas con la geometría, o como antes enseñaba Teresa, y el melancólico casi por excelencia del Renacimiento, que es Miguel Ángel Buonarroti, expresado por Rafael aquí, no apoyado en una esfera, sino apoyado en un prisma de piedra, poco como lo que decíamos antes del poeta de José de Rivera. Yo había traído ahora a continuación algunas imágenes que no casualmente, pero sin saber lo que iba a hacer Teresa, relacionaban a Miguel Ángel con su teórico amigo Francisco de Holanda. Entonces, claro, ella ha comentado esto que es evidente, este tondo donde aparece esta figura de Adán en actitud llorosa, acunándose el oído izquierdo en la mano y con los ojos cerrados, parece que incluso puede estar llorando, y yo lo relacionaba con otras imágenes que aparecen en el mismo libro, en De Aetatibus Mundi Imagines, donde, por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha, en la que se relata la genealogía de Noé, que lo importante de esta imagen es el personaje que aparece arriba, no tanto Adán y Eva, pero la gran mayoría de los personajes, incluido Adán, van a estar en esta actitud melancólica que venimos hablando. O esta que también la enseñaba antes Teresa, donde el propio Dios, el propio Yahvé, en esta Trinidad, repite entera esta actitud melancólica de Noé. Este es un problema muy grave que también se trata en el libro, que es la relación de la teología, el dogma cristiano, la vida de los santos, el tema del pecado, etcétera, etcétera, con la melancolía, y que aquí simplemente se apunta. Y hay otra escena, otras imágenes de Francisco de Holanda, de mi admirado autor portugués, en las que vemos una santa, una María Magdalena en la parte inferior
o una pesca milagrosa en la parte superior, donde diversos personajes van adoptando esta pose, o una ninfa perteneciente a otro libro en la página derecha. En el libro hay un amplio recorrido por la iconografía clásica de la melancolía. Les muestro ahora seguido algunos de los casos que son analizados con más detalle, comenzando por Cesare Ripa, y algunas otras procedentes de fuentes más dispersas, de calendario, de libros de horas, y de toda la producción literaria ilustrada que hubo antes y después del Renacimiento. Algunas de ellas asociadas luego con derivas que va a tener la melancolía, como tiene que ver la idea de la pereza, del cansancio, del aburrimiento, o las relaciones de la melancolía con el dinero, con la riqueza, con el afán de posesiones, y son diversas versiones, o con la idea de la suciedad, la falta de higiene, y por tanto cuando aparece el cerdo como otro animal vinculado con la zoología de la melancolía, o temas que tienen que ver, aparte de con la riqueza, con algunos asuntos eróticos y, si quieren, sexuales, o de relaciones afectivas entre ellos y ella. En el tema de la melancolía como uno de los humores, de las complexiones medievales, tampoco se entra con gran detalle. Se recogen algunas de las imágenes que aluden a este asunto, desde igual cosas, figuras medievales, a figuras que tienen que ver, más recientes, que si quieren, con el barroco y con el manierismo de, por ejemplo, esta de Lebrun para unos grupos escultóricos que hay en Versalles. Si las relaciones de la melancolía, o si denominaciones de la melancolía distintas, como puede ser la acidia o la acedía, que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues son relativamente tratadas también, o no se entra en gran profundidad, pero igual vuelvo a ver un repertorio de imágenes, como esta de Peter van der Heide, donde la melancolía, que me interesa sobre todo, la fauna, el conjunto de animales que están alrededor de ella, y concretamente en este caso el tema del caracol como un símbolo que tiene que ver con esta idea de la melancolía como falta de ánimo, como lentitud y, si quieren, como pereza. Hay un estudio de otras imágenes donde se plantea el problema de la edad de la melancolía, digo, la edad a la hora de la iconografía, desde las representaciones de la melancolía como una anciana, como es este caso que les muestro, a la melancolía relacionada con la juventud, con las núbiles, con las muchachas, con las doncellas, que va a ser, si quieren, lo más frecuente en el mundo del arte. Una mujer, una figura femenina sola, en soledad, aislada, que aparece con mucha frecuencia en el mundo del arte. Y que comienza, si quieren, con las representaciones más arcaicas o más antiguas, casi contemporáneas algunas, o incluso anteriores a las de Durero, donde la melancolía estará con todo su aparataje simbólico, con las herramientas que tienen que ver con la idea de ponerse en acción, de trabajar, y con la geometría de la que ya hablábamos. Bueno, no me detendré mucho en estos asuntos ahora, y siempre relacionada aquí con este autor, George Penex, donde la figura melancólica y la figura que tiene que ver con el oído, pues son figuras muy similares.
incluso en la propia desnudez del cuerpo, pues tiene vínculo. Bueno, melancólicas, con patos o sin patos, con ciervo o sin ciervo, casi siempre sujetando un compás que en este caso, o en esta época, no era un instrumento necesariamente para trazar círculos, sino al revés, que era, o circunferencia, era un instrumento que servía para medir las cosas. Estas melancolías derivarán después en la figura de María Magdalena, que espero que me dé tiempo a ver algunas de ellas. Aquí tienen la de Domenico Fetti, perfectamente esto podría titularse María Magdalena penitente, porque la iconografía de la calavera va a hacer un acto de presencia muy significativo. Está el problema que antes le planteaba, si las melancolías tienen alas o no tienen alas, en qué medida son figuras angelicales o son figuras absolutamente terráqueas y terrestres. Hay también un riquísimo repertorio de imágenes, quizás conozcan estas de Matías Herún, donde la melancolía está sentada como en el centro del universo, debajo de un arcoíris, y un poco la que gobierna la realidad. Y vuelve a ser una persona, una figura con alas y reclinada en el oído izquierdo. Especialmente interesante es en este capítulo de las melancolías femeninas y aladas, las versiones, las 4 versiones que hay autentificadas de Lucas Cranach y alguna otra más que se le atribuye o que está en estudio, donde, bueno, la iconografía va a ser muy similar, pero con matices. Sus figuras siempre serán mujeres, muchachas que están devastando, quitándole la piel a un palo, a una vara de madera, y donde van a estar acompañadas generalmente de grupos de niños haciendo más o menos travesuras. Va a estar la esfera, va a estar el perro, etcétera. Es decir, un conjunto de símbolos que va a repetir de una manera sistemática en su reiterada melancolía. Ahí tenían 2, estas son otras 2 de ellas, donde vuelve a repetirse también la idea de la ventana con la introducción del paisaje y la introducción de figuras demoníacas que vienen flotando por el aire. Y en este caso en concreto hay un asunto muy significativo en el que yo me detengo, que en estos niños que juegan a intentar introducir una esfera por un aro, cuando es evidente que la esfera no cabe por el aro, que la esfera tiene un diámetro mayor que el aro. Bueno, esta figura espléndida, siempre vestida igual, siempre calzada igual, de Lucas Cranach el Viejo. También hay un análisis de esta figura en los profetas, los patriarcas, las figuras del Antiguo Testamento, empezando por Noé, en el momento terminal de su existencia, cuando se emborracha, cuando descubre el vino, se emborracha y es descubierto desnudo por sus hijos. Aquí viene la figura de este personaje en esta actitud donde enseña los genitales. No me voy a detener en esto. He publicado hace poco, que lo conté en Lisboa, un libro sobre la iconografía de Noé en el que se desarrollan estas ideas con más detalle. Figuras clásicas como el Santo Job paciente en esta actitud, o Jeremías mientras espera la destrucción de Jerusalén allí al fondo. Jeremías me da oportunidad de adentrarme en el mundo de Rembrandt, y entonces hay un análisis de la melancolía en algunas obras de Rembrandt, o por ejemplo en la expresión que él hace
de su mujer, de Saskia, donde a menudo la representa también en esta actitud. El tema de los santos, las santas, los apóstoles, etcétera, etcétera, bueno, tiene sus capítulos correspondientes, desde las imágenes, estas dos en concreto, de la catedral de Ciudad Rodrigo en Salamanca, donde aparece el apóstol melancólico situado en un extremo, o otras figuras, si quieren, irónicas, jocosas, provocativas, situadas en otros lugares. Bueno, San Pedro melancólico y lloroso, San Andrés, San José, hay un gran, y no sé si todo, pero la mayoría de los santos y de los apóstoles ha habido alguien siempre que lo ha dibujado, que lo ha pintado en esta actitud. O sucesos relacionados con el santoral que tienen que ver con la melancolía, como este cuadro de San Cosme y San Damián, donde el melancólico no son los santos, sino que es el paciente. No sé si en fin, me podría parar en este cuadro y acabar con esto en la sesión, porque es un cuadro maravilloso, donde el paciente, que es un señor que tenía gangrenada una pierna, pues su pierna gangrenada se la amputan, se la trasplantan a esta figura que hay en el suelo, aquí ven la pierna, una persona de raza negra a la que le trasplantan una pierna de raza blanca, y al paciente le ponen la pierna sana del hombre que hay en el suelo, y hay el acto milagroso de la curación. Entiendo que lo del blanco y el negro aquí, bueno, atiende porque así lo dice Santiago de la Vorágine en La Leyenda Dorada, pero también atiende a un tema puramente cromático, que es que se vea perfectamente el contraste entre el blanco y el negro, y por tanto la operación quirúrgica. María Magdalena es una de las santas, de las mujeres, que ha sido más insistentemente representada en esta actitud melancólica. Es decir, el catálogo de obras es extensísimo. Quizás baste con esta idea de Artemisia Gentileschi, en dos versiones que hace de María Magdalena. Una de ellas está aquí en la Catedral de Sevilla y otra está en México. Esta bellísima escena donde la melancolía y el sueño o el cansancio y tal no están del todo claras. O, en fin, grabadores del barroco y posteriores, en fin, un amplio repertorio. El otro santo fundamental en este catálogo es Jerónimo de Estridón, que será San Jerónimo, el traductor de la Biblia, que es la melancolía del intelectual, la melancolía del escritor, la melancolía del reflexivo y la melancolía un poco, si quieren, del ermitaño, del que vive recluido. Bueno, por lo menos la mitad de la escena de San Jerónimo en su celda, no de San Jerónimo en otras situaciones vitales, van a tener esta textualidad. Y también San Jerónimo me interesaba especialmente porque en su biografía ficticia hay un dato clave, que es cuando él es atormentado por orden divina por unos ángeles trompeteros que le incrustan los acúfenos en los oídos. Entonces me sirve San Jerónimo para hilar, para hilvanar varias historias. Y quizás les cuento esto de El varón de los dolores, y casi voy concluyendo, aunque creo que voy por la mitad. Les decía, durante mucho tiempo, incluso quizás todavía, la melancolía, antes de que empezara a relacionarse con la depresión, pues se relacionaba con el pecado. Es decir, no estaba bien visto por las autoridades eclesiásticas las personas que eran melancólicas. A veces se consideraba que estaban poseídas por no sé qué espíritu,
y por tanto vincular la melancolía a las figuras sagradas, a los santos, a las santas, a los patriarcas o a los propios dioses era un asunto muy, muy delicado. Pero algunos se atrevieron a hacerlo y a hacerlo de una manera a lo grande. Uno de ellos fue Durero y fue a través de esta figura, de esta posición que se conoce como el varón de Dolores, o como un exeomo sentado sobre la piedra fría. Si vuelve a aparecer el tema de un bloque de piedra relacionado a la melancolía, en este caso como asiento de una figura doliente, en los que no se sabe muy bien si el momento que se representa es antes de la crucifixión o después de la crucifixión, porque el que lleve los estigmas de los clavos y tal no es un dato clave. Entonces Durero, a través del frontispicio de su Pasión Pequeña, pues fue un poco el gran impulsor de esta idea que empezó a repetirse, a ser repetida por otros muchos artistas, por otros grabadores, contemporáneos y posteriores. No me voy a detener mucho en ellos, pero esto llega, por ejemplo, hasta, digamos, la actualidad sevillana, donde hay una iconografía de la imaginería cristiana de los pasos de Semana Santa, donde hay un Cristo de la humildad o un Cristo de la paciencia que literalmente repiten estas posturas y estas posiciones. Y hay algunas situaciones verdaderamente, en algunos casos verdaderamente sorprendentes, como este que les muestro, que es una imagen casi blasfema, dirían algunos, de Hans Holbein, donde el Cristo doliente, en este caso muy humano, y la divinidad queda un poco excluida, no está sentado sobre una piedra, sino está sentado sobre la propia cruz. Entonces, esta figura en esta actitud luego dará lugar a otra muy habitual en otros ámbitos, que es al niño Jesús dormido, acostado en actitud más o menos melancólica sobre esta cruz. Hay una talla soberbia en Évora, en el Museo de Arte Sacro de la Catedral de Évora, donde aparece uno de estos niños en esta actitud dormida. Y concluyo definitivamente con Luis de Morales, que es un pintor español también, contemporáneo de Francisco de Holanda y de tantos otros, digo español, pero podría ser portugués, nació en un pueblo en Extremadura, en la Extremadura española. Entonces tiene dos obras, dos cuadros que están en el Museo del Prado, absolutamente maravillosos, que son estos dos Cristos, estos dos varones de los dolores, donde, como ven, repite la postura ideada por Durero, pero también la postura que tiene que ver con las melancolías anteriores. Aquí con los ojos parcialmente cerrados y aquí con las manos que no se están tapando el oído, no cubren la oreja, y que están con una actitud, no se sabe muy bien si como de bendición o de reflexión, puesto que se tocan la frente. Estos dos varones de los dolores vuelven a estar sentados sobre un bloque, sobre un prisma, sobre la geometría, y tienen en los pies, tiene en los pies las herramientas, en este caso las herramientas no para construir una obra artística o una obra de artesanía, sino las herramientas que tienen que ver con su martirio y con su crucifixión. Y el suelo es un asunto muy importante en la melancolía, y en los libros en los dos libros se le dedica algún capítulo al análisis, al estudio de lo que sucede, no tanto en la cabeza cuanto lo que sucede en el suelo. Concluyo con esto mis palabras, pero me dejan 2 minutos más y les voy pasando las imágenes que quedan pendientes, aunque no las comente. Pero
ya que están seleccionadas, me permito hacer un repaso rápido por la obra de Goya, Van Gogh y todos autores que seguro que identifican y reconocen. También evito tratar el asunto de la fotografía en relación con el estudio de la locura en los manicomios en el siglo XIX. Hay alguna referencia al asunto en los libros. Eduard Munch, con sus melancolías y sus relaciones con el grito. Sí, imágenes contemporáneas como la de Munch, que todos conocen, que yo me permito intervenir sobre ella y alterar y potenciar un poco la sensación de aislamiento. Artista atrabiliario, atrabilis es otro sinónimo español para la melancolía, desde Víctor Hugo a muchos otros escritores, en este caso, o artistas desde Duchamp a Rauschenberg, Miró, Giacometti, etcétera, los escritores que han escrito sobre ella o que eran melancólicos, como Baudelaire, hasta Whitman, en fin, todos los, o incluso Kafka sí se le dedica un capítulo en uno de los libros. Arquitecto, me detengo un poco en el tema de los arquitectos menos estudiados y su relación con la melancolía desde la antigüedad a la contemporaneidad, y especialmente a este señor, a Adolf Loos, que es un poco el padre del movimiento moderno, el arquitecto vienés, que también padeció problemas de acúfeno, y hay un estudio, o Aldo Rossi, el italiano. Algunos también capítulos dedicados a la melancolía y la cinematografía, desde la melancolía de los babuinos, que decía el Nobel de Literatura Coxin, si hay alguna referencia, mi estimadísima melancólica Marilyn Monroe, en estas fotos maravillosas que yo también me permito duplicar para confundir al espectador, o Antonioni con Mónica Vitti en muchas de sus películas. Bueno, esta película, la del Lars von Trier, Melancolía, no está referida en el libro, la incluyo un poco porque, aunque no trata directamente del asunto de la melancolía, y la melancolía aquí es un planeta, pero vuelve a ser el mundo de la esfera, el mundo de la geometría, todo este mundo vuelve a estar presente. Y tenía para el final un descubrimiento relativamente reciente de este cuadro de Grao Vasco en Viseu, que es una pintura sobre Jesús en casa de María y de Marta, donde está expresada de una manera muy llamativa la figura melancólica en primer plano y la figura un poco pasiva, que no participa en la acción, frente a la figura en movimiento, activa, más participativa, etc. Bueno, Teresa y demás personas presentes en la sala, esto es más o menos todo lo que les quería decir, y gracias por vuestra atención, y aquí estoy para lo que tú ordenes. Sim, muito obrigada, foi muito bom ouvir esta exposição exaustiva de tantas imagens da melancolia, entre esta variedade de subtemas, não é? Para nós muito, muito importante ver toda esta diversidade associada à melancolia, pois esse é mesmo aqui o nosso objetivo, não é? Quando pensamos os modos da melancolia, o que nós queremos mesmo é ir ao encontro desta diversidade. E obrigada por esta partilha também das melancolias portuguesas, porque realmente esta é uma imagem que eu costumo até mostrar aos meus alunos, e gosto de sobrepor com a imagem do Dürer, porque realmente é para nós surpreendente pensar que o Grão Vasco fez praticamente uma imitação do anjo do Dürer. A saia da personagem é praticamente igual, todo o trabalho de planejamento é praticamente igual, e a posição, sem dúvida, não é? Só que muda essencialmente a expressão do rosto, porque toda a posição é muito parecida. E ainda bem que
que nós conseguimos encontrar aqui uma certa harmonia entre o Adão melancólico do Francisco de Holanda e a sua apresentação também, e queria agradecer, achei muito interessante. Gostaria agora, talvez, importante adquirirmos estes 2 livros para a biblioteca do CHAM. Vemos depois de falar sobre isso mais tarde, está bem? É isso, muito obrigada. Gostaria de abrir então agora um pequeno espaço aqui de 10, 15 minutos para quem quiser colocar questões, fica à vontade. Eu queria agradecer as duas apresentações, da Teresa e do professor José Joaquim Bagnon. Foram, de facto, muito, muito, muito belas, e a Teresa foi mais comedida no seu objeto. A grande variedade de imagens que o professor Bagnon nos apresentou foi, de facto, muito, muito bem-vinda, e abre várias perspectivas para o nosso trabalho. Eu queria apenas colocar uma questão. Teresa, não sei se é de mim que nós estamos ainda com a imagem, provavelmente é intencional da sua parte. Mas podemos, se o professor... Veja como é que prefere. Podemos tirar a imagem, sim. Mas tem que ser o professor Parra Bagnon a descompartilhar. Ok. Tudo bem. A minha pergunta é que desde Aristóteles, que nós, com Ficino, há toda uma tradição de reflexão sobre a melancolia, em que o homem que assume mais plenamente a própria humanidade, através da criação, através da realização de trabalhos nos vários domínios da criação humana, esses são verdadeiramente melancólicos. Mas a apresentação, nas 2 apresentações, a mim coloca-se, desde logo na representação de Francisco de Holanda, do Adão após a queda, do Adão melancólico, coloca-me a questão de se não, a melancolia não é algo que faz parte da própria condição do homem, da própria condição do homem, não o homem do paraíso, mas do homem na sua existência concreta, o homem na visão bíblica, o homem após a queda. Eu se calhar posso responder e depois passo a palavra ao José Joaquim. Bom, na realidade eu acho que esta metáfora do Adão é precisamente o alertarmos para a condição humana, da qual a melancolia parece ser realmente já um traço da sua natureza congénita, por assim dizer. Daí que eu achei muito interessante esta atenção do Francisco de Holanda, né? Porque no fundo ele traz-nos a história da criação, mas que é uma história da criação com um pendor universalista, globalizante, mas ao mesmo tempo é uma história mística, contada através de imagens, de uma forma totalmente narrativa, mas onde nós sentimos que há uma espécie de um colocar-se na primeira pessoa, não é? Portanto, e não é por acaso que no final ele termina com o seu autorretrato, e nesta abordagem mística que ele traz, não é? Onde ele apresenta também Madalena melancólica, Noé melancólico, portanto, há uma espécie de um contar a história da criação, que vai desde das origens da criação do mundo até à redenção, o apocalipse e à busca do humano pela salvação da sua alma, onde a melancolia está, no fundo, perpassa toda esta história da humanidade, deixando imageticamente ou metaforicamente essa ideia que o Adelino pergunta. Eu acho que ele responde através dessas imagens, portanto este fio condutor que a melancolia está presente na história do ser humano, da sua origem, metaforicamente associada com Adão, o primeiro homem, não é? Simbolicamente, até ao fim dos tempos, que inclusive o seu autorretrato, que é a última página do Códice, é extremamente melancólico, é um retrato que não está nesta posição com a mão no ouvido esquerdo, mas está numa posição
assim, de uma certa subserviência, de uma certa consciência da perda, de não ter atingido o objetivo que ele mais queria, de ter divulgado a sua obra, de ter sido um artista reconhecido no seu tempo, não é? Como sabemos, tudo isso foi um projeto adiado, não é? Por vários séculos, e realmente Francisco de Holanda só no meados do século XX é que começa timidamente a ter algum reconhecimento. Então eu penso que, de uma forma muito simbólica e metafórica, Francisco de Holanda coloca realmente na figura de Adão esta origem da melancolia como sendo um traço que é natural ao ser humano, da mesma forma como depois alguns filósofos, como o Kierkegaard, por exemplo, vão aludir precisamente a esse aspecto, chamando-lhe por vezes, ou mesmo filósofos do existencialismo, não é? Sartre, o Camus falam mais de angústia, mas no fundo é o mesmo conceito que está aqui. E da minha parte acho que é isso. Gostava de ouvir também o professor Bagnon sobre a melancolia como expressão, de algum modo, humano, da nossa condição. A propósito, queria dizer que, de facto, acho muito interessante a questão do ouvido apoiado na mão esquerda, do gesto melancólico. Acho, de facto, é uma via muito interessante de abordagem da melancolia. Deve ser associado com o direito do centro. Perdona, me has preguntado algo. É perguntado se consideras que la melancolía es una expresión genuina de la condición humana en general. Pues no lo sé. Si no te puedo dar una respuesta. Lo que sí sé es que a menudo llamamos melancolía a situaciones, a estados, a actitudes que no son melancolía. En mi investigación una de las conclusiones a las que he llegado es que no todas las figuras, es decir, la melancolía de Durero, sabemos que es melancolía porque la titula Melancolía 1. Probablemente habría una melancolía 2 o una melancolía 3, no sabemos si habría una serie en la que quizá la figura hubiera tenido otra actitud, hubiera sido otra figura. Yo creo que hay un poco de atribución gratuita de figura de la melancolía a muchos personajes reales o ficticios que no tienen por qué serlo. Entonces creo que hemos construido entre todos una idea de la melancolía bastante literaria, bastante artística, bastante artificial. Sí, yo no sé lo que es la melancolía, yo sé en los momentos en el que yo me siento melancólico, y mi melancolía tiene poco que ver con la de la persona que tengo al lado, porque insisto que para mí la melancolía no es un estado de decaimiento, no es un estado de depresión, no es un estado de tristeza, de vagancia, sino la melancolía que yo he estudiado, no niego que haya otra, es ese estado que precede, que es anterior al momento en el que el artista se pone en acción. Sí, el ángel de Durero lo que está es ideando, está pensando, está concibiendo ideas que posteriormente va a ejecutar. Esa es la lectura que yo propongo. Entonces, Obrigado. Obrigado. Pensé que tinha terminado. Sí, he terminado. Bueno, un poco esa Obrigado. es la idea. Obrigado. Eu já agora gostaria só de ler aqui uma citação do Essa de Queiroz que a professora Maria Fernanda acabou de enviar, e ela tem aqui qualquer problema com o seu computador que não tem o áudio. Então eu vou ler a seu pedido, e de facto é uma frase muito interessante aqui do Essa de Queiroz. Então ele diz o seguinte sobre a natureza humana, precisamente o tema que estávamos a abordar.
Ora, alegrias sem razão, ora, umas trombas de dar melancolia aos móveis, diz o Essa de Queiroz sobre a melancolia. E a Fernanda pediu-me aqui para ler. É de facto um autor que tem sempre um comentário interessante sobre uma série de questões. E bom, ainda temos uns 5 minutinhos, não sei se alguém ainda quer fazer algum comentário. Não sei se perdi alguém. O Nuno Proença está a pedir palavra. Faça favor. Olá, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu ouvi com interesse as duas comunicações e vi também com grande interesse tudo aquilo que me quiseram partilhar connosco visualmente. E agora dou-me conta, nesta pequena discussão final, há uma diferença bem grande nas duas concepções da melancolia que foram apresentadas. A de que há uma condição humana, de que a melancolia é a expressão mais sincera, ou mais autêntica, que está presente, de facto, em certos pensadores existencialistas, do século XX e do século XIX, e a ideia de que a melancolia é um momento de retraimento do mundo, ou de quase perda de interesse pelo mundo, antes do ato da transformação desse mundo, antes do ato criativo. São duas concepções da melancolia extremamente diferentes. A ideia da queda, da perda, de uma degradação ontológica fundamental, que está muito presente na interpretação cristã dos textos bíblicos, que não é única, mas é muito importante em termos visuais, já que foi a que certamente deu mais aso à criação pictórica, e a outra que liga a melancolia a um trabalho de transformação desse mundo, portanto é um trabalho de necessariamente participação nesse mundo, de melhoria desse mundo e de criação ou recriação do mundo. E creio que a ideia da melancolia ligada ao gênio ou da melancolia ligada a uma degradação são duas coisas fortemente diferentes, sobre as quais creio que valeria a pena nós insistirmos. É um comentário mais do que uma pergunta, mas agradeço muito terem tocado nesse ponto, porque eu creio que é fundamental a diferença das duas exposições e das duas interpretações da melancolia. Sem dúvida. Diga. Sin duda, pero lo que yo quería decir no es que la melancolía es lo que yo defiendo, sino que hay un tipo, una variante, algo a lo que llamamos melancolía, que es eso. Uhum. Y por tanto la melancolía no siempre tiene la parte oscura, la parte negativa o la parte enfermiza, sino que hay una melancolía que es feliz, y esa es la que han desarrollado o la que le ha interesado a una buena parte de los artistas que yo he investigado y que yo he estudiado. Uhum. Podemos representar, como hace Francisco de Holanda, a Adán melancólico o no. Si no tenemos... Yo voy la semana que viene a la Escuela de Arquitectura de Madrid a dar una conferencia sobre el paraíso, donde me voy a detener bastante en la iconografía de la figura de Adán. Si Adán, porque Francisco de Holanda lo dibuje o lo pinte melancólico en algún momento, no tenemos por qué atribuirle ningún rasgo especialmente melancólico, puesto que de él no sabemos nada y es una invención de la cultura sobre una figura inventada en un libro. Con esto quiero decir que tenemos que ser cautelosos, porque si no cogemos todo el catálogo de artistas de la especie humana y todos por una razón u otra son melancólicos, son negativamente melancólicos. Y creo que debemos de ser cautelosos a la hora de atribuir la melancolía a nadie, salvo que esa persona se identifique como melancólico. Es un poco...
Eu ia só comentar rapidamente aqui no caso do Francisco de Holanda, que é interessante em relação à questão que o Nuno estava a comentar, é que ele se interessou particularmente por esses dois temas, ou seja, a melancolia enquanto uma condição humana, que tinha a ver necessariamente com uma consciência da queda, da perda, não é? Dessa consciência quase existencialista, de termos como se tivéssemos uma falta, não é? Falta de qualquer coisa e por isso somos naturalmente tristes ou estamos naturalmente numa sensação que perdemos alguma coisa ou achamos que merecíamos ter mais, ou essa sensação que é muito descrita pela filosofia existencialista e até as teorias do absurdo no teatro, por exemplo, com Ionesco, são questões que estão muito presentes aqui metaforicamente, através destas imagens que estão do início ao fim do Códice, não é? Que contemplam, no fundo, toda a história da criação. Por outro lado, Francisco de Holanda está muito atento, e foi só por isso que eu quis apontar rapidamente no final, para não roubar muito tempo, à ideia da melancolia criativa. Ou seja, ele descreve, e é um dos primeiros filósofos, bom, chamemos-lhe um filósofo, não, acho que podemos, um dos primeiros filósofos a falar desta questão da melancolia criativa, que ele, de certa forma, aprende com o Marcílio Ficino, que também aborda, ele chama-lhe a melancolia generosa, que é precisamente esta melancolia criativa, portanto, dos artistas, dos arquitetos, e aliás, até o Ficino fala especificamente, acho que da figura do arquiteto, porque a palavra artista não era uma palavra conhecida no Renascimento. O André Castel fala sobre isso, que só mais tarde é que se começou a usar a palavra artista. Usava-se a palavra ou a expressão artífices do desenho. Portanto, não havia muito esta consciência, assim, melancolia dos artistas. Ninguém diria uma coisa destas no século XV ou XVI. Portanto, são conceitos que depois vão desenvolvendo, mas o Holanda já estava muito atento a esta questão. Portanto, o próprio Rafael, quando faz aquela pintura do seu contemporâneo Miguel Ângelo, não é? Já está também a descrever um artista numa posição melancólica, que aquilo que eles queriam destacar, acho eu, era o traço intelectual. Portanto, o artista precisa de uma pausa, digamos assim, como o próprio Dürer faz, representa aquela pausa melancólica. O artista está parado, o tempo parece que parou, os seus instrumentos de trabalho atirados ao acaso no chão, é uma espécie de uma pausa contemplativa que antecede o momento criador ou projetivo, como chama José Joaquim. Portanto, é o momento intelectual por excelência que Francisco de Holanda, Dürer, Rafael, Miguel Ângelo querem destacar, que é talvez o mais importante do trabalho artístico seja esse trabalho intelectual e não o trabalho oficinal, manual, que era aquilo que os artistas do Renascimento queriam defender, não é? Esse é o trabalho também do próprio Leonardo e do Alberti, é promover socialmente o trabalho do artista a uma elevação intelectual e liberal, profissionalmente falando. Portanto, isto está tudo muito ligado a estas questões sociais, e o Francisco de Holanda estava muito atento, por um lado, essa questão filosófica da natureza humana, por outro lado, esta questão da melancolia generosa, que apoia esta agenda quase política, não é, de defender o trabalho artístico como um trabalho intelectual e um trabalho dignificante, não é, da tal dignidade artística que é muito trabalhada no Renascimento. Muito obrigado aos dois pelas respostas que me esclareceram e que me vão dar continuar a pensar sobre essa diferença que é fundamental e sobre a passagem de uma à outra. A passagem possível de uma à outra. Sim, obrigada a nós. E bom, Provavelmente então, há mais questões, comentários. nós já estamos aqui mais ou menos também no limite do nosso tempo. De qualquer forma, já sabem, se tiverem mais alguma questão, alguma dúvida, podem sempre escrever-nos por e-mail, para aquele e-mail que nós agora criamos um outro e-mail, vamos dar a conhecer, depois em breve já escreveremos para todos. E como disse o Adelino, a próxima sessão será 23, não é? 23 de fevereiro.
Pronto, nós depois, eu também, entretanto, fiz a gravação aqui desta sessão, mas, e perdoem-me que eu distraí-me completamente porque estava a apresentar e estava um bocado preocupada com a minha apresentação e o tempo, então só comecei a gravar quando foi a apresentação do professor José Joaquim, mas também é o mais importante aqui para nós, e depois mais tarde então teremos também esta sessão no... Pena. Pois é, mas eu esqueci-me completamente. Então Tudo mais bem. tarde teremos também esta sessão no canal do YouTube do CHAM. E pronto, muito obrigada a todos, muito obrigada José Joaquim Parra-Banhon pela sua colaboração aqui com o nosso grupo e obrigada a todos os que vieram participar. Muy bien, pues. Obrigado a nós, a abraço. vosotros. Gracias, obrigado. Hasta luego. Tchau, Um obrigada. abraço. Chao. Deus.